Uno pudiera pensar que todavía es demasiado temprano para poder dar una respuesta definitiva, una respuesta inobjetable y además que se cumpla al pie de la letra en el futuro respecto hacia dónde, cuál es el futuro de esto que ha dado en llamarse la cuarta transformación. Sin embargo, yo creo que sí podemos anticipar algunas cosas que ya se pueden ver con cierta seguridad, en el sentido de observar una cierta discrepancia, un cierto divorcio entre los propósitos de gran calado, entre los propósitos programáticos del presidente y lo que estamos mirando en la realidad como la manera de aterrizar estos grandes propósitos y los resultados que se empiezan a mirar. Por ejemplo, yo creo que el presidente partió de un punto de vista cierto, certero, al hacer una crítica muy severa de la situación que él recibió del país y atribuyéndolo a un neoliberalismo, es decir, a un capitalismo rapaz, que realmente ha resultado un buen productor de riqueza, pero con cero posibilidades de repartir esa riqueza, con cero intenciones y con cero mecanismos de reparto de la riqueza. Esto ha traído como consecuencia lo que el presidente mismo señalaba, es decir, una gran concentración de la renta nacional en pocas manos y el crecimiento exagerado de la pobreza y de la marginación de mucha gente. Se supone entonces que él se propone como la gran meta de su gobierno remediar esta situación. Y lo que yo puedo decir es que, como yo estoy mirando las cosas y apoyándome en lo que realmente ha hecho y no en lo que ha prometido, y en los resultados que ya se pueden ver, pareciera que hay un divorcio entre el propósito declarado y lo que realmente está ocurriendo en la realidad. ¿Qué es lo que vemos todos? Bueno, lo que vemos es que ha hecho dos grandes movimientos que pudiéramos entender como aterrizamiento de su planteamiento general: el combate a la corrupción y políticas en favor de los que menos tienen, en favor de los más pobres de este país. El combate a la corrupción, todos sabemos que se ha reducido a bajarle los salarios a la alta burocracia y a la no tan alta, además, a despedir a muchos empleados de alta calificación que a su juicio no eran necesarios o que estaban ganando mucho dinero sin desquitarlo. El combate al robo de combustible, al famoso huachicol, el problema de combatir la corrupción en otras instancias del gobierno, como por ejemplo cerrar las guarderías infantiles, como por ejemplo cerrar los comedores comunitarios, por ejemplo acabar con el seguro popular y pues incluso cerrar los ductos para combatir el robo de combustible. Y por el otro lado, ya en políticas propiamente de carácter social, lo que ha hecho son sus programas que se llaman de transferencia monetaria directa. Estas dos grandes operaciones de López Obrador, que parecieran querer aterrizar su plan general de enmendar la desigualdad y la pobreza que hay en el país, a mí me parece que no solamente no son las adecuadas, sino que incluso van en sentido contrario. En relación con el combate a la corrupción, no creo que sea una manera de combatir la corrupción bajarle los salarios a la gente. Los salarios no se fijan por decreto ni por capricho de nadie. Los salarios se fijan de otro modo, que no voy a entrar porque si no se alargaría mucho mi respuesta. Yo creo que el aparato de gobierno necesita gente calificada y como pasa en el mundo entero, a la gente calificada hay que pagarle sus servicios. Creo yo que en efecto pudo haber sido cierto que en algunas instituciones o en algunas estructuras de gobiernos anteriores había corrupción, pero no se puede quemar la casa para calentarse. No se puede acabar con los servicios que la gente necesita para acabar con la corrupción, porque pues eso es tirar al niño junto con el agua sucia de la bañera, y sin embargo eso es lo que se ha estado haciendo. ¿Y quiénes son los que están recibiendo las consecuencias? Pues a la gente que se dice que se le va a ayudar. ¿Quién se quedó sin guarderías? ¿Quién se quedó con salarios bajos? Pues gente asalariada, clase media alta si se quiere, pero al final de cuentas gente asalariada.
¿Qué pasó con la reducción del robo del huachicol? Pues la verdad es que no sabemos, no se han dado cifras precisas, pero se oye decir que el huachicol sigue floreciente. Y sin embargo no hay ningún gran capo que esté en la cárcel. Es decir, las medidas, el Seguro Popular, ¿a quién vino a dañar? A los mismos que se dice que se quieren apoyar. Y los programas de transferencia de dinero, programas de transferencia directa, monetaria directa, son programas muy viejos, que en otro tiempo se ejecutaron mejor que ahora, con una normatividad más precisa, más exacta y, aunque parezca una contradicción, menos corrupta que ahora. Y sin embargo, la pobreza no solamente no disminuyó, sino que siguió aumentando. Entonces, el combate a la corrupción a mí me parece completamente fallido hasta ahorita. Y las medidas que se han tomado para beneficiar a la gente directamente, como son las transferencias de dinero, ya fueron ensayadas y no lograron disminuir la pobreza. Conclusión, a mí me parece que los que se muestran un tanto pesimistas quizás respecto al éxito de la Cuarta Transformación tienen buenas razones para ese pesimismo. El presidente ha dicho que como todo su programa de apoyo a la pobreza, vamos a llamarlo así, a la gente más necesitada, son los programas de transferencia de dinero, es fundamental para él y para el éxito de sus programas el que no haya corrupción, el que no haya desvío del dinero destinado a la gente. Y la manera de evitar, o más bien la manera de garantizar que el dinero destinado a los pobres les llegue íntegro a los pobres, es eliminando a las organizaciones intermediarias que en otro tiempo eran las que recibían el dinero para ellos a su vez repartírselo a la gente, y que eran las que se quedaban con buena parte de ese dinero que no le llegaba a las masas empobrecidas. Este es el argumento una y otra vez repetido, no hay manera de equivocarse. Yo no invento nada, él lo ha dicho muchas veces. ¿Y qué es lo que yo digo? Este argumento es falso, este argumento es absolutamente falso. Y lo que Antorcha puede decir desde su experiencia personal es que Antorcha jamás fue intermediario de ningún tipo de programas de transferencia monetaria y por lo tanto de allí resulta imposible que se haya quedado con ningún dinero que nunca manejó. Ahora, esto se complementa con una realidad, y esa realidad es que en las secretarías, en el mismo programa, en el mismo presupuesto de egresos de la Federación, se desaparece el rubro 23, el ramo 23, que era el ramo que registraba las partidas para las obras de infraestructura, para las obras de desarrollo, sobre todo de las comunidades empobrecidas, de los pueblos, de los ejidos, de las colonias pobres de la ciudad. Se desapareció de un plumazo. Entonces ahora no hay dinero para esas obras. Y Antorcha Campesina, el movimiento antorchista, lo que sí ha hecho siempre es precisamente organizar a las comunidades para que le pidan al gobierno este tipo de obras. Y ahora resulta que simplemente se nos dice no hay dinero porque la partida destinada a eso desapareció junto con el ramo 23. Y ahora los presidentes municipales se quejan de lo mismo, los gobernadores se quejan de lo mismo. Nosotros hablamos con presidentes, con gobernadores y les pedimos que resuelvan y me dicen, pues es que no hay dinero. Es que la política del señor presidente fue desaparecer todo ese dinero. Pero esto es una cosa distinta a los moches. Esa es una cosa distinta al intermediarismo del que él habló, de donde yo deduzco que el argumento de acusar falsamente de intermediarias a las organizaciones es una manera enmascarada de eliminar el derecho del pueblo a organizarse para exigir lo que por ley le corresponde. Así es como yo lo veo. Eso es lo que yo pienso de la política del presidente en relación con las organizaciones sociales. Y entre otras cosas es legítima porque lo cierto es que los partidos políticos que existen hasta el día de hoy no llenan ninguno, ni el PRI tampoco, quiero ser preciso, las expectativas de la gente. Las necesidades de expresión, las necesidades de defensa, las necesidades de alcanzar justicia social y derechos políticos de la gente. Ningún partido llena esa expectativa, esa necesidad que tiene el pueblo.
porque ha llegado un momento en que ellas mismas nos han empezado a cuestionar, bueno, ¿y por qué estamos dentro del PRI? ¿Por qué razón si nosotros y ustedes también saben que el PRI no llena nuestras expectativas? Que el PRI no es la organización que nosotros necesitamos para defender nuestros derechos. ¿Por qué no nos convertimos en un partido político? La respuesta que yo doy, porque un partido político tiene que llenar características, algunas de ellas muy complicadas, pero infaltables, para poder ser un verdadero partido político competitivo de oposición. Porque precisamente los otros partidos no llenan esta condición porque no tienen las condiciones para ser verdadera oposición. De una o de otra manera dependen del poder económico, del poder político establecido, y por lo tanto sus capacidades para representar al pueblo son a veces pequeñas y a veces nulas. Antorcha, en caso de convertirse en partido, tienen que evitar, como a la muerte, como a la peste bubónica, caer en esta práctica misma, porque de esos partidos a la gente ya la tiene harta. De eso no es lo que la gente quiere un partido de nuevo tipo, un partido realmente que lo represente, que lo defienda sin concesiones, sin temores, sin traiciones, sin medias verdades, sino yendo al fondo de los problemas. Y esto requiere pues condiciones que Antorcha ha venido trabajando por lograr y que hemos ido logrando, pero que no hemos terminado todavía. Yo siento de todas maneras que el tiempo no se mueve a nuestro gusto y que probablemente en estos años vamos a tener que resignarnos a no llenar todos los requisitos, pero sí, a pesar de eso, convertirnos en un partido político como la gente nos los está demandando.